Capítulo 205. El océano es 5. No fue fácil cruzar el agitado océano invernal. Por eso los navegantes que navegaron por el océano del norte eran todos expertos. La Alianza del Norte solo había reclutado a los mejores de estos expertos. Sin embargo, nada de eso importaba. ¡Bang! El verdadero océano de la muerte se reveló a los navegantes que apenas habían logrado atravesar los remolinos para salir de la niebla roja. Mantengan su formación, lanza los cañones. Los soldados de la Alianza Indomable finalmente recuperaron el sentido y comenzaron a moverse. Había miedo en sus rostros. Toc, toc. Los cadáveres de sus compañeros se interpusieron en su camino mientras intentaban moverse rápidamente, sin embargo, no tuvieron tiempo de notar este problema. Ujjjh. Había un soldado en el suelo que estaba envenenado, pero aún no había muerto. Su cuerpo fue pisado por otro soldado, sin embargo, el soldado solo miró hacia este soldado envenenado antes de continuar. Estaba pensando que él también moriría si se tomaba el tiempo de detenerse a ayudar. El soldado siguió moviéndose mientras pisaba cadáveres. Algunos de ellos habían estado prestando atención al lugar por donde caminaban hasta hace un momento. Sin embargo, ya no podían hacer eso. Muévete rápido si no quieres que te entierren en el mar. Uno de los caballeros gritó hacia los soldados. Empieza a remar si quieres poder llevar los cadáveres de tus amigos a casa. Necesitaban sobrevivir para cuidar el cuerpo de sus amigos. De lo contrario, todos morirían aquí y nadie podría encontrar ninguno de sus cuerpos. No había sido así cuando salieron por primera vez con una flota de 300 barcos. Pensaron que podían destruir cualquier cosa y todo en ese momento. Sin embargo, el resultado fue el contrario. Era su enemigo quien parecía dispuesto a destruir cualquier cosa y todo. Rellena la pólvora. ¿Dónde están los arqueros? La cubierta era caótica. Los caballeros se pusieron en formación mientras los magos comenzaban a lanzar hechizos. Bang, bang. Muchas de las flechas rebotaron en los escudos mágicos de los magos y los escudos de los caballeros. Un mago del reino Paerun no pudo evitar jurar después de ver la lluvia de flechas. Maldición, cuando prepararon algo así, podían ver una flota de barcos rojos casi comparable a la suya en número. Como pudo el reino de Rohan. La proclamación del reino de Rohan en respuesta a la suya estaba llena de confianza, sin embargo, la mayoría de los reinos del continente occidental no prestaron mucha atención al reino de Rohan. Esto se debía a que no habían tenido nada de especial durante décadas. Entonces, ¿cómo pudieron de repente tener fuerzas tan poderosas? ¿Cómo podían poseer capacidades navales tan poderosas? Si un solo reino tenía una presencia naval tan inmensa, ¿por qué no dominaban el mar? Este mago del reino Paerun creó un escudo aún más grande con magia como ordenó a sus subordinados. Activa inmediatamente el ataque de fuego o rayo. Quería decirles que hicieran eso. Sin embargo, tuvo que cambiar urgentemente su mando. Podía ver orbes de fuego en la distancia. Decenas de orbes mágicos volaron hacia el cielo al mismo tiempo. ¿Cómo pudo el reino de Rohan lanzar un ataque tan mágico? La marina, la magia. El mago usó magia en sus ojos para ampliar su punto de vista mientras gritaba con urgencia. Escudos. Decenas de orbes de fuego atacaron a los barcos que acababan de escapar de los remolinos. Uf. El mago que apenas logró defenderse con magia de escudo miró hacia el frente de la flota de naves rojas con su punto de vista ampliado. Pudo ver una gran cantidad de barcos rojos. Algunos miembros de la brigada de magos estaban en cada uno de los barcos. El mago del reino Paerun miró hacia los individuos con túnica y no pudo cerrar su mandíbula caída. Loco. ¿Cómo es que el reino de Rohan tiene tantos magos? ¿Qué está pasando? La mirada del mago se movió. Pudo ver a un mago con túnica flotando en el aire. Sin embargo, estaba equivocado en su suposición, ya que no era un mago. Este era alguien flotando usando un elemental de viento. La elfa oscura Tasa centró su atención en la voz que venía de debajo de ella. Una vez más. Kale dio la orden. Tasa levantó ambos brazos. Las decenas de magos en la brigada de magos 1 lanzaron su magia al mismo tiempo.
Orbes infundidos con el poder del rayo se dispararon hacia el cielo. Tasa usó el viento para amplificar su voz a fin de entregar la orden del comandante militar. ¡Ataquen! Los orbes dispararon hacia las naves una vez más. Kale observó el ataque antes de comenzar a hablar. ¡Mueva los barcos! Esa orden se compartió con algunas de las naves rojas a través de un dispositivo de comunicación mágico. El capitán caballero que estaba en uno de esos barcos rojos sacó su espada. ¡Clang! En el momento en que el resto de los caballeros sacaron sus espadas en respuesta, la nave se movió para detenerse frente a una nave militar de tamaño mediano que pertenecía al enemigo. La voz de Kale llegó al oído del capitán caballero a través del dispositivo de comunicación. Corta el cuello de los enemigos. Tap. El capitán caballero escuchó el sonido de alguien cargando delante de él. No podía quedarse quieto después de escuchar eso. Empezó a hablar. Sigan. El capitán caballero comenzó a moverse. Solo necesitaba dar una orden sencilla. Solo tenían que seguir a la persona que tenían delante. El capitán caballero se levantó de un salto y aterrizó en la cubierta del barco enemigo. Los otros caballeros lo siguieron, algunos usaron sus habilidades físicas para saltar mientras que otros usaron escaleras para subir al barco enemigo. Todos se movían sin dudarlo mientras miraban la espalda de una sola persona. Podían ver el hombro lesionado que estaba envuelto en vendajes. Sin embargo, los caballeros reales del reino de Rohan pudieron ver el aura negra en la otra mano de la persona. El primer maestro de la espada del reino de Rohan en mucho tiempo. Choyan estaba tomando medidas a pesar de que Kale le había dicho que descansara. Su sangre estaba hirviendo. No podía quedarse quieto. Al final, Kale terminó dándole permiso para actuar. Haz lo que quieras. Estoy seguro que sabrás cómo cuidarte. Sin embargo, debes saber que no te llevaré conmigo si te lesionas más. Choyan sabía que Kale quería decir lo que había dicho. Por eso recordó esta orden mientras continuaba moviéndose. La primera brigada de los caballeros reales lo siguió. Se sabía que los maestros de la espada habían alcanzado la cúspide de la espada. Los caballeros del reino de Rohan no tenían nada que temer mientras ese aura negra estuviera frente a ellos. ¡Bang! El aura negra destruyó una cabina del barco enemigo. Kale estaba de pie en el barco dorado más fuerte y seguro a la distancia mientras observaba a Choyan destruir el barco enemigo. Ese tipo es realmente increíble. Kale estaba pensando que Choyan definitivamente merecía ser el personaje principal mientras miraba tranquilamente alrededor del campo de batalla. Choyan estaba empezando a desarrollar su identidad como héroe. Ahora puedo relajarme un poco. Nota, Yay. La gran escultura de la tortuga dorada estaba junto a él. El cabello rojo de Kale se destacó en el barco dorado, atrayendo la atención de todos hacia él. Había muchos nobles en este barco que era el barco más grande y fuerte de la flota. Los nobles que necesitaban ponerse del lado bueno de Kale no podían esconderse en las cabañas, por lo que se pusieron sus fuertes armaduras y se pararon detrás de él en la cubierta. Estos eran los nobles de la región noreste que una vez habían seguido los poderes de la región sureste y la región central. No pudieron decir nada mientras veían lo que sucedía frente a ellos. Los barcos estaban siendo destruidos. La gente estaba muriendo. Pero no eran sus barcos ni su gente. Los nobles suspiraron de alivio cuando sus mentes se complicaron ante estos nuevos hechos que acababan de conocer. Uno de los nobles que había estado presionando para que la región sureste tomara el control le tocó la nuca. El reino de Rohan tenía una armada tan fuerte. Se dice que el príncipe heredero preparó la base naval. Al ver el tamaño y la fuerza de la armada, así como la brigada de magos que fue enviada para ayudarlos, este noble rápidamente se dio cuenta de por qué el príncipe heredero estaría sucediendo al trono. Pero también hubo otra información que los sorprendió a todos. No sabía que la familia Enituse contribuyó con 1/3 de los fondos necesarios para construir la base naval. Nota, solo 1/3. Pensé que sería más honesto. El territorio Ubar junto a la costa del reino de Rohan. Príncipe heredero del reino de Rohan. Y el rico territorio Enituse.
Los nobles temían más al territorio de Enituse después de que se reveló la asociación. Kof. El noble escuchó una voz tranquila en ese momento. Miró hacia el frente. La persona parada frente a él era Kale Enituse. El comandante militar de la región noreste se estaba limpiando la boca con la manga. Pudo ver un poco de sangre en la manga. Sin embargo, el noble no pudo decir nada. Al principio, sintió miedo por el territorio Enituse. Tenía miedo de este territorio en la esquina que silenciosamente había ido aumentando su fuerza. Sin embargo, se había apoderado de una emoción diferente al miedo. Podía escuchar a Kale dando una orden a la brigada de magos. Activen los escudos, protejan a los soldados. Los magos crearon inmediatamente escudos mágicos para proteger a los soldados de los ataques de los magos enemigos. El enemigo estaba siendo aniquilado sin herir a sus aliados. Fue una batalla unilateral. Nadie hubiera esperado que el reino de Rohan hubiera dominado la alianza indomable de esta manera. Los nobles que habían experimentado personalmente esta situación inesperada tenían una emoción diferente en sus mentes. Los nobles escucharon a uno de los nobles hablar en ese momento. Comillas. La casa Enituse era originalmente la casa guardián de la región noreste. Lo habían olvidado porque habían estado en un momento de paz durante mucho tiempo. Aunque la casa Enituse ahora se conocía como un hogar rico, originalmente se conocía como un hogar de artes marciales. Desde que se fundó el reino de Rohan en esta tierra, la casa Enituse había vigilado la entrada al bosque de la oscuridad, defendiendo la región noreste y todo el reino de Rohan debajo. La casa del marqués Aylan era conocida actualmente como la casa de artes marciales más grande del reino de Rohan. Mientras que la familia Aylan había elegido la mejor tierra en la región sureste del reino de Rohan, la familia Enituse había elegido ir a este rincón remoto a pesar de que eran una familia famosa en ese momento. Habían elegido ir hacia el bosque de la oscuridad donde se sabía que deambulaban los monstruos más fuertes. Los nobles parecieron darse cuenta de algo en este punto. Todas sus miradas se dirigieron hacia la espalda de Kale. Sus corazones estaban llenos de emoción y anticipación ahora que su miedo se había ido. Los nobles vieron a Kale Enituse fruncir el ceño al frente. Ni siquiera pudo limpiar adecuadamente la sangre en su manga mientras se enfocaba en el campo de batalla frente a él. Sin embargo, no dudó en dar las órdenes a los soldados y magos. Parecía confiable. Al mismo tiempo, sintieron una sensación de pesar. Habían subido a este barco, pero ya era demasiado tarde. La gente, real, no estaba en este barco fuerte, sino en el campo de batalla. Las personas que tenían las calificaciones para pasar a la historia ya estaban haciendo historia por sí mismas. Este noble se mordió los labios. Quería decirle algo a Kale, pero solo podía fruncir el ceño porque no se atrevía a acercarse a Kale. Por eso el noble reprimía su emoción y se quedaba callado. Todos los nobles casi miraban la espalda de Kale. Sin embargo, Kale no sintió ninguna de sus miradas en este momento. Empezó a fruncir el ceño aún más. Tengo hambre. No sangraba mucho porque había controlado el rayo ardiente del fuego de la destrucción, sin embargo, todavía tenía hambre. No era como si pudiera simplemente sentarse y comer un bistec en medio de la batalla. Esto lo estaba molestando. Kale escuchó una voz en su mente en ese momento. No tan débil humano, atrapamos al mago. Kale comenzó a sonreír. Raon había capturado al viejo mago. El sanador y el Dragon Hunter ya fueron capturados por el dúo padre, hijo de Ron y Beacrox. La voz de Raon continuó en su mente. Pero lo siento. Lo siento. Las comisuras de los labios de Kale que habían estado subiendo dejaron de moverse. Raon se explicó a sí mismo en la mente de Kale. No tan débil humano, me dijiste que lo trajera vivo, pero apenas aguanta. Está a punto de morir. Sigue vivo. Le di una poción, pero morirá en unos 2 días. Ah, entonces no importa. Kale comenzó a sonreír de nuevo. También capturamos al lancero mágico. Él está bien. Arrojémoslo a la maestra de espadas Hana. Kale estaba muy satisfecho.
El lancero mágico era el que había estado cerca del maestro de la espada y la falsa santa doncella, Hannah, cuando el grupo de Kale se había enfrentado a Arm durante la batalla de las ballenas con las sirenas. La falsa santa doncella estaba ansiosa por poner sus manos sobre las personas que la habían apuñalado por la espalda, por lo que estaría muy feliz si le entregaran el lancero mágico. Kale levantó la mano con satisfacción. Todos los nobles se estremecieron después de verlo levantar repentinamente la mano. Sin embargo, la joven Amiru, así como la elfa oscura Tasa, las dos personas junto a Kale, entendieron su orden. Kale empezó a hablar. Prepárense para un asalto completo. La orden para el ataque final se entregó a todos los barcos. En ese momento, los nobles sintieron que la atmósfera comenzaba a cambiar. ¡Saa! El viento empezó a soplar. El viento se estaba acumulando dentro de la niebla roja. El capitán del mago gritó una orden. Laroque 7. Todos los magos levantaron sus manos en el aire. Numerosas hebras más pequeñas de maná se reunieron en 7 orbes. Una de las formaciones de los antiguos magos del reino Wiper con Rosalyn en el centro se reveló lentamente sobre el océano. Además, los caballeros reales que habían estado corriendo desenfrenadamente en los barcos enemigos regresaron a su propio barco rojo en ese momento. Fuego. No les den ninguna abertura. Los soldados seguían disparando interminables ráfagas de flechas contra la alianza indomable. Los barcos rojos comenzaron a retirarse lentamente. Costa del territorio de Ubar. La armada del reino de Rohan que se había entrenado junto a los remolinos que Kale había dejado atrás era mucho más talentosa que los navegantes del norte. Los soldados de remo pusieron más fuerza en cada fila. Los barcos se retiraron lentamente en formación. Cientos de barcos se retiraron de la niebla venenosa a la vez. Fue un gran espectáculo de ver. A los nobles que vieron esto no les resultó extraño que pudieran ver todo esto claramente a pesar de que era de noche. No tuvieron tiempo de concentrarse en el hecho de que empezaba a ponerse más brillante. Kale miró hacia los caballeros retirados y los magos que habían preparado su ataque. Luego escuchó la voz de Raon. Terminado. Kale empezó a hablar. Ataquen. La mano de Kale se bajó. La niebla roja cambió en ese momento. Suush. La niebla tranquila comenzó a cambiar. La neblina venenosa roja comenzó a rugir. Se parecía a la tormenta de nieve que cubría el lago que rodeaba el árbol del mundo. Uf. El fuerte viento hizo que los nobles y soldados se taparan los ojos. Se sentía como si fueran barridos por la niebla venenosa en cualquier momento. Fue en ese momento. La tranquila voz del capitán mago se podía escuchar a través del viento. Fuego, fuego. Era como si estuvieran disparando armas. Los 7 orbes de maná en manos de los magos, estos orbes de 7 atributos diferentes volaron hacia la niebla roja y el enemigo. Fue el momento en que los 7 orbes tocaron el tornado de niebla venenosa. ¡Boom! Ocurrió una gran explosión. El océano entero rugió. Incluso los nobles y soldados del barco dorado tuvieron que aguantar debido al impacto de la explosión. Uf. ¡Ick! Tan fuerte. Ya incapaces de ver debido a la explosión, lucharon por quedarse quietos una vez que las olas comenzaron a rugir. Escucharon a la gente gritar y barcos rompiéndose mientras la explosión continuaba. Los enemigos estaban muriendo. Todos lo sintieron en sus corazones. Los ruidos comenzaron a desaparecer cuando el agua se calmó. Comandante, Nim. Los nobles levantaron lentamente la cabeza después de escuchar a la joven Amiru, quien estaba a cargo de las comunicaciones en nombre de su madre, llamar al comandante. El comandante. Le pasó algo al comandante. Los nobles sorprendidos levantaron urgentemente la cabeza. Entonces pudieron ver el océano en calma. Al mismo tiempo también pudieron ver a Kale que estaba mirando a la joven Amiru. Parece que cumplí mi promesa. Uno de los nobles se puso de pie como si hubiera sido poseído después de escuchar esa declaración. Se tambaleó un poco porque aún no había recuperado el equilibrio, sin embargo, pronto pudo ver a Kale y el océano más allá del barco. Algo de lo que no se había dado cuenta hasta ahora finalmente hizo clic.
El océano se estaba volviendo más brillante. El sol estaba saliendo. La niebla roja ya no cubría el océano. Todo lo que podía ver eran cadáveres y escombros rotos. Algo llamó la atención de los soldados y los nobles en ese momento. Todos miraron hacia la dirección del sol naciente. Era el lugar en el que se centraban actualmente los rayos del sol. Los arqueros bajaron sus arcos. Los navegantes soltaron sus cuerdas y los remeros soltaron sus filas. ¡Clang! La flecha de un arquero cayó al suelo. Oyeron la voz de su líder en ese momento. Informar al reino. Los soldados empezaron a levantar los brazos lentamente. Oyeron a su líder, la voz de Kale. Kale estaba mirando el dispositivo de comunicación por vídeo en los brazos de la joven Amiru mientras continuaba hablando. Ganamos. Informar al reino. Ganamos. No hay más enemigos en el océano. Los soldados levantaron sus brazos en el aire y comenzaron a vitorear. HHH. ¡Wow! Alivio, alegría y emoción. Estos gritos que estaban llenos de estas tres emociones resonaron a través del océano. Sobrevivimos y salimos victoriosos. Cumplimos nuestra promesa. Los soldados también empezaron a gritar estas cosas. El sol salió para dar la bienvenida al día del reino de Rohan. Los barcos rojos comenzaron a moverse una vez más. Se dirigían hacia el barco dorado, se dirigían hacia Kale en Ituse. Todos vitorearon mientras se reunían alrededor de su líder. Capítulo 206. Su espalda 1. Los barcos rojos rodearon el barco dorado. Choyan y el capitán Caballero saltaron a bordo del barco dorado y se detuvieron detrás de Kale. El elfo oscuro Tasa y la joven Amiru también estaban de pie detrás de Kale. Kale, Nim. Choyan llamó a Kale como representante. Podía ver el océano que Kale estaba mirando actualmente. Había cadáveres flotando junto a los escombros. Choyan se acercó lentamente a Kale. Podía ver el ceño fruncido en el rostro de Kale. Comillas. Realmente tiene un corazón blando. Kale empezó a hablar. ¡Qué pacífico! Su voz sonaba cansada. La fatiga era evidente en cada palabra que decía. Todos se quedaron en silencio después de escuchar el tono de Kale. Aunque había dicho algo agradable, el peso y la tristeza en su voz hizo que todos se callaran. Uno de los nobles pensó de repente en algo después de escuchar la palabra, pacífico. Pudo recordar esta información porque había estado pensando en la casa en Ituse durante toda la batalla. Inconscientemente lo dijo en voz alta. No hay ninguna razón para quedar registrado en la historia. En cambio, vive por la paz y la felicidad. La voz inesperada hizo que todos volvieran la mirada hacia el noble que hablaba. Los nobles inclinaron la cabeza ante esta declaración que sonó un tanto familiar. Sentían como si lo hubieran escuchado antes pero no podían recordar claramente dónde lo habían escuchado. Kale respondió al noble en ese momento. Supongo que conoces el lema de nuestra familia. El lema de la casa en Ituse. Las expresiones en los rostros de los nobles cambiaron rápidamente. Averiguar la fuente de esta declaración los hizo incapaces de hablar. Podían ver la expresión de dolor en el rostro de Kale incluso cuando comenzaba a sonreír. Las personas a bordo pudieron decir cuánto peso tenía la frase, paz y felicidad, en la familia en Ituse. ¡Jo! Uno de los nobles dejó escapar un grito ahogado. Había estado celoso de cómo Kale había jugado un papel fundamental en una batalla histórica. Sin embargo, la persona que hizo esa contribución prefirió la paz y la felicidad a la fama. El noble que había jadeado se dio cuenta de algo. Tener esa mentalidad probablemente le permitió poder hacer esto. Había oído que el conde en Ituse había abierto sus billeteras para proporcionar alimentos y herramientas agrícolas a los ciudadanos. También había gastado dinero en la base naval y la muralla del castillo. La mentalidad de la familia en Ituse. La razón por la que se habían mantenido al margen de la lucha por el poder hasta ahora. Solo se habían movido por la paz y la felicidad del reino de Rohan. El silencio llenó la cubierta una vez más. En ese momento Kale también estaba pensando en el lema de su familia. No hay ninguna razón para quedar registrado en la historia.
En cambio, vive por la paz y la felicidad. La gente de antaño era verdaderamente sabia. Kale estaba asombrado por la mentalidad de su antepasado. Olvídate de la historia, estar lleno y cálido era lo mejor. Pensar en eso hizo que Kale pensara que estaba sufriendo en este momento. Empezó a fruncir el ceño aún más. No solo estaba sufriendo ahora, estaba hambriento. ¿Qué hice yo para merecer esto? Kale comenzó a hablar para consolarse, sabiendo que ahora estaba sufriendo para tener 50 años de paz. El deseo de Kale de ir a casa y tumbarse en la cama se transmitió a los barcos rojos que los rodeaban. Volvamos. Todos escucharon su voz. A nuestra tierra. Volvamos a nuestra tierra. Los ciudadanos del reino de Rohan se mordieron los labios en lugar de vitorear. Tenían un lugar al que regresar, estaban vivos y podían volver a casa. Se sentían en paz por seguir vivos en lugar de alegría por su abrumadora victoria. Los 300 barcos que se asemejaban a la migración de las aves se habían ido, mientras que el barco dorado y los barcos rojos regresaban a casa. Por supuesto, no todos los barcos regresaban. Los pocos barcos que no regresaron bajo el mando de Kale permanecieron en el Océano Pacífico. Estos barcos se dejaron aquí para encontrar los cadáveres enemigos que flotaban o se hundían en el océano. Aunque debería ser frío y cruel con sus enemigos, Kale sabía que había muchas personas que no tenían pecado y que se convertían en soldados para poder sobrevivir. Kale observó a los barcos restantes terminar de inspeccionar el área antes de darse la vuelta. El barco dorado regresó a la costa. Este fue el pensamiento en la mente de Kale mientras tocaba la escultura dorada de la tortuga. Tengo tanta hambre, comeré tan pronto como regrese. Para hablar de los resultados, Kale no pudo hacer eso cuando regresó. Asterisco asterisco asterisco. Había mucho que hacer para él. Kale no pudo evitar reír. Ja ja ja. Su risa resonaba dentro de la prisión subterránea. Se cepilló la cara con ambas manos una vez que terminó de reírse de eso. No se había sentido así en mucho tiempo. No debería haber confiado en ellos. Kale bajó las manos para ver a alguien en el suelo. Era un anciano vestido con una túnica con una sola estrella roja. Era el viejo mago de Arm. Kale miró al anciano y compartió sus sentimientos. Comillas. Realmente está apenas vivo. Raon había dicho eso. Está vivo pero apenas respira. Está a punto de morir, sin embargo, todavía está vivo. El anciano realmente estaba al borde de la puerta de la muerte. Todo su cuerpo resultó herido. Su piel estaba azul como si hubiera sido golpeado por todo tipo de hechizos mágicos y veneno. Su círculo de maná también debe haberse roto durante la batalla, ya que la piel frente a donde estaría su corazón era negra. Kale se volvió hacia Raon, que no era invisible ya que eran los únicos allí. Raon evitó lentamente su mirada mientras Son y Hong se alejaban lentamente hacia la esquina de la prisión subterránea con Raon. Raon empezó a murmurar. Nuestro humano no tan débil sangró. No solo necesitaba sangrar, sino que también necesitaba derramar su sangre. No se les debería permitir una muerte fácil. Tenemos que hacerlos pedazos y luego cortarles el cuello. Estoy de acuerdo. Nuestro menor hizo un buen trabajo esta vez. Nosotros también lo hicimos. Kale decidió dejarlo ir ya que incluso el gatito plateado, On, estaba de acuerdo con los otros dos. Los niños de 9 años en promedio. ¿Qué podía esperar realmente de esos niños? Parecía que tener una discusión con el viejo mago no era posible. Eso fue decepcionante. Por eso se volvió hacia las otras dos personas que solo tenían una estrella roja en sus túnicas. También pudo ver a Beacrox quitándose sus guantes previamente blancos y tirándolos a un lado. Plaf. Los guantes aterrizaron sobre la mesa con los instrumentos de tortura. Los guantes se habían vuelto negros durante mucho tiempo por la sangre seca. Beacrox se echó el pelo hacia atrás mientras le informaba a Kale. Actualmente están inconscientes pero deberían poder hablar una vez que se despierten. Solo podrían hablar. Kale apartó la mirada del falso Dragon Hunter y del sanador que se acercaban a las puertas del infierno. Entonces pudo ver a alguien más. Sop.
Esa persona jadeó tan pronto como hizo contacto visual. El lancero mágico. Era la persona que usaba tanto la magia como las artes de lanza, la misma que habían conocido con frecuencia mientras luchaban contra Arm. Jadeó tan pronto como hicieron contacto visual y trató de apartarse, sin embargo, no pudo hacer eso. No es respetuoso dar la espalda cuando nuestro joven maestro, Nim, te está mirando. Ron, quien agarró al lancero mágico por el cabello, hizo imposible que el lancero mágico apartara la mirada. El lancero mágico ni siquiera pudo mirar a Ron cuando comenzó a temblar de miedo. Cale encontró esto extraño. El lancero mágico no está herido en absoluto, entonces, ¿por qué está más asustado? Cale, confundido, miró a Ron. Ron le devolvió la sonrisa, lo que fue suficiente para que Cale entendiera por qué. Supongo que el anciano más aterrador estaba a su lado. Sería anormal si no tuviera miedo. Cale miró hacia el tembloroso lancero mágico. Luego preguntó casualmente, «Esta es la primera vez que me ves, ¿verdad?» El lancero mágico no pudo decir nada. Todo tipo de emociones estaban en sus ojos en este momento. Esta respuesta hizo sonreír a Cale. Oni, la niebla venenosa de Hong, el aura negra de Choyan y las habilidades de sigilo y asesinato de Ron. El lancero mágico definitivamente los había visto antes. Fue en las montañas 10 dedos. El lancero mágico había visto a estos expertos en el valle con la aldea élfica. Por supuesto, lo que había visto eran estas personas que llevaban los trajes falsos de Arm. La misma gente que siempre se había interpuesto en el camino de Arm. Arm estaba enojado con estas personas pero no tenía forma de saber sus identidades. El lancero mágico se había enfrentado a esas mismas personas en esta última batalla. El lancero mágico miró a Cale en Ituse. No, miró al líder del grupo que se interpuso en el camino de Arm en numerosas ocasiones. Ese líder luego se agachó lentamente e hizo contacto visual con el lancero mágico. ¿Sabes quién soy? No. Fue una pregunta amable. Sin embargo, esta gentil pregunta hizo que los ojos del lancero mágico temblaran aún más. Al final, bajó la mirada hacia el suelo. Escuchó la voz de Cale en ese momento. Pareces ser al menos un poco inteligente. Sabes cuándo hablar y cuándo no hablar. Esa declaración hizo que la espalda del lancero mágico se enfriara. Era como si Cale estuviera diciendo que esta no era la primera vez que se conocían, y que no viviría para ver otro día si le contaba a alguien sobre la identidad de Cale. Ron intentó tirar del cabello del lancero mágico para que hiciera contacto visual con Cale, sin embargo, el lancero mágico no levantó la cabeza para mirar a Cale hasta el final. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Sabía la diferencia entre las personas a las que debería mirar y las personas a las que no debería mirar. Realmente eres inteligente. En el momento en que escuchó la voz de Cale, el lancero mágico sintió una sensación de alivio. Todavía podía sentir a Cale en Ituse mirándolo. ¿Cuáles podrían ser sus verdaderas identidades? Había escuchado que Cale era un joven maestro que necesitaba recuperarse, entonces, ¿qué era esta apariencia fría? El lancero mágico no tenía esos pensamientos. Se mostraría en su rostro si lo hiciera. Simplemente eligió mirar al suelo y no pensar en nada. Cale observó en silencio al lancero mágico. La falsa santa doncella, Hannah, le había dicho que lo tratara como a su propio hermano mayor. Aunque Hannah realmente los había considerado hermanos, el lancero mágico solo había estado actuando. Las personas que apuñalaban a las personas por la espalda eran siempre las más ingeniosas. Cale abrió la boca para hablar. Debería mantenerte separado de los demás ya que sabes quién soy. El lancero mágico cerró los ojos. Estaba en un gran problema. Acababa de hacer todo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Entonces, ¿cómo terminó en tal lío? Todo había salido mal desde que se escapó la falsa santa doncella. El lancero mágico bajó la cabeza y Cale le dio una orden a Ron. Manténlo separado, pero no lo tortures. Solo hazlo para que no pueda escapar. Bloquea también su maná y su aura. No lo tortures. Esas palabras hicieron que el lancero mágico se sintiera aliviado. Este era el noble que había mantenido oculta su identidad mientras causaba estragos en Arm.
Estaba a salvo de los métodos aterradores de este noble por el momento. Sin embargo, el lancero mágico no pudo ver la mirada en los ojos del grupo de Kale porque tenía la cabeza gacha. Ron trasladó al lancero mágico a una prisión diferente. Choi-an, que estaba mirando la espalda del lancero mágico, inconscientemente comenzó a hablar. Parece que tendrá la muerte más dolorosa. Por supuesto, Hana lo va a matar. El lancero mágico sería entregado a la falsa santa doncella, Hana, y probablemente suplicaría ser torturado por Ron o Beacrox en su lugar. Kale dejó a Beacrox y Choi-an a cargo de vigilar a los 3 miembros de ARM. No debería ser difícil ya que sus auras y manas estaban selladas y había veneno en sus cuerpos. Míralos correctamente. Beacrox respondió con confianza a Kale. Si cometo un error, será que los maté accidentalmente. No habrá otro tipo de errores. Realmente es el hijo de Ron. Kale miró fijamente a Beacrox sin comprender antes de notar que Choi-an asintió con la cabeza y se alejó de ambos. Esos 2 probablemente serían más completos que él. La estrella blanca. Necesito que me describan su apariencia. Estos 3 eran los únicos al alcance de Kale que sabían cómo era la estrella blanca. Necesitaba despertarlos al menos una vez para obtener esa información. Eso sería muy doloroso para los 3, pero eso no era asunto de Kale. ¿Por qué se preocuparía por las personas que intentaron matarlo? ¿Qué pasa con las personas en su territorio que resultaron heridas a causa de ellos? Kale se dirigió hacia otra prisión subterránea. Fue a ver a alguien a quien había traído en secreto. Hola. El caballero guardián Clope Seca comenzó a temblar mientras movía sus brazos encadenados para inclinarse ante Kale. Parecía como si estuviera sirviendo a un dios. Clope parecía haberse curado un poco. La persona responsable de curar al caballero guardián comenzó a hablar. Joven maestro, Nim. Una voz similar a un GPS. Kale comenzó a hablar con la nigromante Mary que no formaba parte de la batalla naval. Vámonos. Sí señor. María estaba custodiando al caballero guardián. Clac clac. Las piezas del esqueleto que había estado juntando dejaron de moverse. Kale señaló al caballero guardián cuando Raon llegó en su forma invisible. Empácalo. Empaca las maletas. Ese es el tipo de tono que Kale parecía estar usando cuando señaló a Clope. La tribu ballena fue a atacar el reino Paerun. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Kale sabía lo que tenía que hacer. La tribu de las ballenas no pensaba en conquistar el reino de Paerun. Solo hacían esto para vengarse. Kale había tomado una decisión después de verlos. Vamos a golpearles la espalda. Iba a planear un topo en la Alianza Indomable. El mismo reino Paerun que había fabricado una leyenda para monopolizar todo para ellos. ¿Cómo se sentiría tener ese reino bajo los pies del reino de Rohan y usarlos como espías? La mirada de Kale se dirigió lentamente hacia Clope. El plan se llevaría a cabo cuando la Alianza Indomable menos lo esperara. Los golpearían por la espalda. Capítulo 207. Su espalda 2. Kale se acercó lentamente a Clope. Clope, quien actualmente estaba atado a la magia de Raon, estaba dominado por el miedo. Clope se puso rígido como una persona a la que maldicen tan pronto como hicieron contacto visual. Kale comenzó a hablar con confianza. Clope, vayamos juntos a tu ciudad natal. ¿No suena genial? Clope asintió con la cabeza varias veces. Parecía como si estuviera mirando a un dios. El cabello de Kale le parecía blanco a Clope a pesar de que era rojo. Kale miró hacia Clope, que moriría en su ciudad natal, sin ninguna emoción antes de salir de la prisión subterránea. No tuvo misericordia de las personas que tocaron a las personas dentro de su territorio. Comenzó a subir las escaleras hacia la superficie. Mary y los niños que tenían un promedio de 9 años lo siguieron. Kale empezó a hablar. Comamos. Sí, joven maestro, Nim. Miau. Miau. Suena genial, un bistec para mí. Mary y los niños respondieron. Kale pensó en el trozo de bistec y la copa de vino que iba a tomar mientras rápidamente comenzaba a caminar. Fue un camino hacia una comida feliz.
Pasó junto a la prisión y ahora podía ver la puerta que conducía a la superficie. Kale rápidamente giró el pomo de la puerta. Screech. La puerta chirrió al abrirse. Bip bip bip. Luego escuchó que se apagaban los dispositivos de comunicación por vídeo. Las alarmas se podían escuchar incluso a través de la puerta entreabierta. Kale dejó de abrir la puerta. Sonaba como si la joven Amiru y los magos de las comunicaciones estuvieran justo afuera de la puerta de la prisión esperándolo. No debería salir. Kale consideró seriamente esta opción antes de elegir abrir la puerta. Su rostro molesto reapareció en la superficie. Joven maestro, Nim. Era la joven Amiru. Parecía tener tanta prisa que incluso se olvidó de llamarlo, comandante. Su expresión mostraba signos de esa urgencia. Todos habían estado esperando a Kale con dispositivos de comunicación por vídeo en sus brazos. Su expresión no se veía bien. Bip. Bip. La señal de emergencia siguió sonando. Sin embargo, el dispositivo de comunicación por vídeo real en los brazos de la joven Amiru estaba en silencio mientras los demás se apagaban. La comunicación no provenía del Palacio del Reino de Rohan. Además, tampoco provenía de la Alianza. Venían de los extra que habían guardado con ellos para las situaciones de qué pasaría si. ¿Qué es? La joven Amiru miró a Mary, que estaba parada detrás de Kale, antes de que comenzara a hablar. Su expresión era urgente y llena de ira. Estamos recibiendo mensajes de muchas iglesias diferentes en el continente occidental y de todos los templos del reino. Iglesias. Templos. Aprovechamos al máximo los templos relacionados con la luz, siendo la iglesia del dios Sol quien más nos contacta. La túnica negra de la nigromante Mary se estremeció ligeramente. La capucha de la túnica se volvió hacia Kale. Bip. Bip. La reaparición de un nigromante. La reaparición de un ser que usaba poderes malignos como maná muerto. El hecho de que hubieran librado al mundo de los nigromante era una fuente de orgullo para la iglesia del dios Sol y las otras iglesias asociadas con la luz. Sin embargo, esa existencia maldita reapareció en el campo de batalla del reino de Rohan. Parece que las diferentes iglesias usaron su red de iglesias dentro del reino de Rohan para contactarnos directamente, ya que la corona no está dispuesta a atender sus llamadas. Estamos recibiendo mensajes de todo el continente occidental. Las iglesias utilizaban a sus sacerdotes para enviar todo tipo de mensajes y solicitudes de comunicaciones por vídeo a la base naval de la región noreste. Kale le tendió la mano a la joven Amiru. Dudó antes de sacar un mensaje de su bolsillo y entregárselo. Kale leyó la primera oración del mensaje. Menor que el reino de Rohan y Kale Enituse, que ha revivido la malvada existencia del continente occidental, deben arrepentirse. También deben entregar ese ser maldito mayor que Amiru. Los magos de la comunicación y las otras personas importantes en la base naval habían visto este mensaje. Por eso se habían precipitado urgentemente. Estaban esperando a que Kale hablara. La túnica negra se acercó lentamente al lado de Kale para leer el mensaje. Fue el momento en que se detuvo junto a Kale. Rip rip. Lo había roto antes de que ella tuviera la oportunidad de leerlo. Los pedazos de papel rasgados cayeron al suelo. Ignora esa mier asterisco A. Fue una orden sencilla y tranquila. Empezó a hablar de nuevo. Las personas que ignoran a la persona que les ha salvado la vida no son humanas. Manténlo en mente. Esas palabras hicieron que Mary se estremeciera. Kale luego puso su mano sobre su hombro. Kale continuó hablando con quienes lo miraban. No necesito decirte quién es nuestro Salvador, el héroe de la batalla, ¿verdad? Mary apretó los puños debajo de la túnica negra. Otro ruido agudo sonó en ese momento. Bip. Joven dama Amiru leyó con urgencia el mensaje corto que se dejó en el dispositivo de comunicación directa con la corona en estado de shock. Era una noticia urgente, por lo que habían dejado un mensaje corto ya que no podían esperar hasta poder charlar. Ella inmediatamente comenzó a hablar. Comandante Nim, se dice que la Alianza Indomable se dirige hacia las costas del Reino de Caro. La expresión de Kale cambió. Reino de Caro.
Estaba ubicado debajo del reino de Brek y al oeste del imperio, lo que lo convierte en el reino más cercano al imperio. La Alianza Indomable se saltó el reino de Brek y su garganta de la muerte y comenzó a invadir el reino de Caro. Según su ubicación, parecía como si hubieran lanzado una flota hacia el reino Caro antes incluso de haber lanzado una flota para el reino Rohan. Parecen estar a una semana de distancia del reino de Caro, y según el mago de información del reino de Brek, la cantidad de naves es casi imposible de contar. Comandante, Nim, la señorita dejó de hablar y miró a Kale. Kale estaba sonriendo. Kale miró el mensaje que había hecho Trizas. Recordó quién había enviado este mensaje. Menor que la iglesia del dios Sol del reino de Caro, mayor que... El reino de Caro era el lugar actual con mayor influencia de la iglesia del dios Sol. La joven Amiru, que no podía ignorarlos, le había dado a Kale ese mensaje como representante. Kale pensó en la persona que había conocido en la casa de subastas del reino Caro mientras usaba una máscara blanca. El obispo de la iglesia del dios Sol del reino de Caro. Era la persona que había acordado pagar 23.000 millones de monedas mientras esperaba que Kale regresara con el objeto divino del dios Sol. El obispo probablemente no sabía nada de la flota de la Alianza Indomable cuando envió el mensaje. Además, esa persona no conoce mi identidad. Kale giró la cabeza hacia un lado. Pudo ver la túnica negra. Reino de Caro. Allí tenían algo más que la iglesia del dios Sol. Kale pensó en las personas a las que planeaba convertir en héroes. Su existencia se desvanecería una vez que se convirtieran en héroes. Los elfos oscuros fueron uno de esos futuros héroes. Vivían en la ciudad subterránea porque la gente los detestaba. Su ciudad subterránea estaba ubicada en el reino de Caro. Además, Mary se había convertido en una fuerte nigromante gracias a los elfos oscuros. Además, la falsa doncella Santa Doncella y el mitad santo se encontraban actualmente en la Super Rock Villa Super Roca de Kale. La sonrisa de Kale se hizo más espesa. Su pie pisó los pedazos rotos del mensaje. Parece que ya no tendrán que vivir escondidos. Disculpa. Amiru y los demás no entendieron lo que estaba diciendo y lo miraron con confusión. Sin embargo, Mary y los niños de 9 años en promedio lo entendieron claramente. Los gatitos golpearon la túnica negra de Mary con sus patas mientras Mary abría los puños. Kale le dio una orden a Amiru. Conécteme con su Alteza el Príncipe Heredero. *****. Oficina del comandante. Habían creado este espacio para una oficina y sesiones de planificación estratégica. Kale estaba sentado a la cabecera de la larga mesa ovalada. Se sentó allí esperando que 2 magos de comunicación y la joven Amiru lo conectaran con el príncipe heredero. Los magos de la comunicación miraron a Kale varias veces. Vieron su expresión rígida. Su expresión rígida mientras se sentaba allí sin sus subordinados habituales hizo que siguieran mirándolo. No había ni soldados ni nobles en esta sala. ¿Es esa expresión rígida la verdadera expresión del comandante Kale Enituse, Nim? Los magos no pudieron evitar mirarlo pensando que habían visto la apariencia oculta de un héroe. Sin embargo, este fue el pensamiento que pasó por la mente de Kale en ese momento. Tengo que trabajar sin siquiera tener tiempo para comer. Se supone que soy el comandante. Tengo el rango más alto aquí. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo así? Kale estaba muy molesto por este hecho. Débil humano, no tienes hambre. Debería darte una tarta de manzana. Ya no está húmedo. Ignoró los comentarios del dragón de 6 años. Comandante, Nim, estamos conectados. Kale casualmente levantó la cabeza y miró hacia la pantalla después de escuchar la declaración de la joven Amiru. El rostro de Alberu comenzó a aparecer lentamente. Amiru y los magos de la comunicación se inclinaron hacia Kale. Saldremos ahora. Nos encargaremos del resto si nos avisa que la llamada ha terminado. Kale y Alberu, el comandante y el príncipe heredero, iban a tener una conversación privada. Amiru y los magos de la comunicación en silencio y rápidamente comenzaron a salir de la oficina una vez que Kale asintió con la cabeza. La joven Amiru abrió la puerta para salir.
Clic. El dispositivo de comunicación por vídeo terminó de conectarse en ese momento. ¡Paat! El hermoso rostro del príncipe heredero apareció en la pantalla. Su voz hizo eco en toda la oficina. La estrella de nuestro reino, Kale Enituse. Amiru asintió con la cabeza mientras cerraba la puerta. Él tiene razón. El joven maestro Kale es la estrella de nuestro reino. Necesitaba salir antes de que comenzaran a discutir asuntos oficiales. Amiru rápidamente atravesó la puerta abierta. Sin embargo, una declaración llegó a su oído antes de que pudiera salir. Los grandes nobles en la reunión hablaron de darte una medalla de honor de primer grado. ¿Qué piensas? La reunión de los grandes nobles. Esta fue la reunión más grande de los marqueses y nobles superiores en el reino de Rohan. El rey o el representante del rey suelen asistir a estas reuniones, por lo que Alberu ahora dirigía la reunión como representante del rey. Medalla de honor de primer grado del reino de Rohan. Era la medalla de honor de mayor grado en el reino de Rohan. La guerra aún no había terminado. Tampoco habían derrotado a la Alianza Indomable. El hecho de que todavía quisieran otorgarle esa medalla demostró que los grandes nobles veían muy favorablemente la victoria de la región noreste. Por eso estaban pensando en darle a su comandante, Kale, una recompensa significativa. Era una medalla de honor que nadie había recibido durante los últimos 200 años. También sería la persona más joven en recibirlo. Comenzando con esta medalla de honor, Kale se convertiría en un miembro influyente de los nobles del reino de Rohan. Amiru y los magos de la comunicación no se dieron cuenta de que estaban sonriendo. Pensaban que era obvio que Kale debería recibir esta medalla. Kale tuvo el mayor mérito durante la batalla y probablemente tendría el mayor mérito durante toda la guerra. El hecho de que recibiría esta medalla hizo que Amiru y los magos de la comunicación vitorearan internamente. La persona que aprueba que otros aprueben. La alegría que una persona obtiene de eso también fue significativa. Amiru y los magos de la comunicación se miraron antes de sonreír y salir por la puerta. Luego cerraron la puerta con cuidado y en silencio para no interrumpir la conversación. Sin embargo, escucharon la voz de Kale una vez más antes de cerrar la puerta. No lo necesito, Su Alteza. No lo necesitas. La mano de Amiru que estaba cerrando la puerta dejó de moverse. La guerra aún no ha terminado. No necesito cumplidos tan vacíos. Kale realmente no lo necesitaba. Una medalla de honor. Sería malo si lo recibiera. No podría descansar, incluso puede que tenga que trabajar por el resto de la vida. Sería un desastre terrible. No lo necesitaba. No necesitaba un cumplido tan vacío. Tampoco necesitaba tierra ni dinero. Probablemente ya sea la persona más rica del reino de Rohan. Necesitaba tiempo para perder el tiempo y gastar ese dinero en lugar de recibir tal recompensa y ser rehén para ayudar con los problemas del reino. Kale podía hablar con el ceño fruncido ya que nadie más que el príncipe heredero podía verlo en este momento. Por favor, hágalo para que pueda asegurarme de que los soldados tengan tiempo para comer. Hazlo para que tenga tiempo de comer. Esa fue la solicitud de Kale. Clic. La joven Amiru cerró la puerta con manos temblorosas. Luego miró la puerta cerrada antes de retirar lentamente la mano del pomo de la puerta. Ella estaba frunciendo el ceño en ese momento. Se secó las comisuras de los ojos con las manos. Las palabras de Kale resonaron en su mente. Comillas. ¿Cómo puede alguien ser? Podía ver que los magos de la comunicación tenían las mismas expresiones en sus rostros. Los tres observaron las expresiones emocionales del otro por un minuto antes de comenzar a caminar con expresiones determinadas. Nuestro comandante siempre está preocupado por nuestra salud. Nuestro comandante no quiere fama ni poder. A él le importan más todas nuestras comidas que esas cosas. Pensar en eso los llenó de una emoción inexplicable. Amiru y los magos de la comunicación se movieron rápidamente para hacerse cargo de sus responsabilidades. En ese momento, el príncipe heredero Alberu estaba mirando a Kale cuando comenzó a hablar. Olvídate de las comidas de los soldados, ¿por qué no te ocupas de las tuyas? Alberu comentó el rostro pálido de Kale que parecía como si hubiera pasado hambre durante una semana antes de detenerse.
Sintió como si fuera a suspirar. Su Alteza, yo también soy uno de los soldados de Su Alteza. Kale quiso decir lo que dijo, pero Alberu no podía creerlo. Una cosa sería si no fuera tan bueno con las palabras. ¿Cómo pudo ser tan estúpido con su propia salud? Este punto que parecía lo suficientemente agudo e ingenioso como para asegurarse de que no estaba en desventaja era extrañamente aburrido con respecto a su salud. No, no hay forma de que este bastardo inteligente sea tan estúpido con su propio cuerpo. Probablemente esté fingiendo ser tan aburrido. Alberu esbozó una sonrisa amarga. Guerra. Como príncipe heredero, como el actual comandante en jefe del reino de Rohan, Alberu podía entender por qué este bastardo solo podía ignorar su propia salud. Por eso Alberu fingió no ver la condición de Kale mientras seguía hablando. Debes tener dolor de cabeza ahora mismo. Estaba a punto de decir algo más. Estaba a punto de decir, cortaré las comunicaciones de los sacerdotes pronto, así que no se preocupen. Sin embargo, Kale respondió antes de que pudiera hacer eso. No, no está tan mal. Podía ver que Kale ahora se había reclinado tanto en la silla que casi se estaba acostando. Sonreía como si nunca hubiera tenido una expresión rígida en su vida. Alberu se sintió invadido por una extraña sensación. Fue una sensación de intuición para él, y Kale comenzó a hablar como si estuviera respondiendo a esa intuición. El reino de Caro es rico, ¿verdad? En efecto. El príncipe heredero recordó cómo la alianza indomable se dirigía hacia las costas del reino Caro. El reino de Caro tampoco tiene la fuerza para defenderse de la alianza indomable. En efecto. El reino de Rohan pudo hacerlo porque estaban preparados y porque tenían a Kale en Ituse. El príncipe heredero era plenamente consciente de este hecho. La voz de Kale llegó al oído de Alberu en ese momento. También supongo que nuestra victoria se extenderá por todo el continente en los próximos días. El príncipe heredero no pudo decir nada, sin embargo, Kale no estaba esperando una respuesta. Continuó hablando. El reino de Caro tiene muchas iglesias asociadas con la luz. Dime más. Kale se preguntó si tenía que decir algo más. Miró hacia el príncipe heredero y comentó casualmente. Su Alteza está sonriendo ahora mismo. El príncipe heredero estaba sonriendo. El reino de Caro, que era rico por la casa de subastas y los famosos monumentos turísticos, no tenía la fuerza para defenderse de la alianza indomable. Este fue el caso de los templos asociados con la luz también dentro del reino de Caro. Ellos también querrían vivir. Entonces, ¿a quién acudirían? Pensarían en cómo el reino de Rohan había logrado recientemente la victoria. El reino de Caro definitivamente buscaría ayuda al reino de Rohan. Kale escuchó la voz de Raon en su cabeza. Débil humano, estás sonriendo aún más que él. A Kale no le importaba la comparación de un niño de 6 años. Miró hacia el príncipe heredero mientras seguía hablando. Su Alteza, el reino de Caro es débil. Asumo que nos pedirán ayuda. Kale asintió con la cabeza y abrió la boca para hablar. Si el reino de Caro les pide ayuda. En ese punto, Kale recordó su promesa a Meri y los elfos oscuros de que quería convertir en héroes. Observó al príncipe heredero que probablemente tenía pensamientos similares a los de él. El reino de Rohan ganará una fuerza aún mayor. Los seres destrozados están regresando al mundo para dar aprobación al reino de Rohan en el reino y en el nivel continental. Los seres destrozados. La tierra de la muerte. Los elfos oscuros vivían debajo de esa tierra de la muerte. Alberu Crossman era un cuarto de elfo oscuro. Él, que tuvo que vivir mientras ocultaba su verdadera apariencia durante toda su vida, no pudo evitar burlarse de los comentarios de Kale. Los seres destrozados serán aceptados. Esas palabras hicieron que el humano Alberu, y no el príncipe heredero Alberu, se emocionaran. Sin embargo, tenía que pensar primero como príncipe heredero y tomar las decisiones. Terminaría siendo una ganancia. La alianza indomable puede haber perdido ante el reino de Rohan, pero definitivamente intentarían ganar contra el reino de Caro y el reino de Breck. Apuntarán a la garganta de la muerte después del reino de Caro.
Eso significaba que los eventos futuros definitivamente serían ganancias para el reino de Rohan. Alberu empezó a hablar. Tú, eres un buen bastardo loco. Kale no dijo nada para refutar esa afirmación. Vamos a intentarlo. Esas palabras hicieron que el príncipe heredero asintiera con la cabeza. Asterisco asterisco asterisco. Kale cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Débil humano, tienes frío. Kale fue golpeado por la brisa del océano invernal cuando cayó hacia atrás y se acostó. Podía sentir el lomo resbaladizo de una ballena. Ballena asesina a Archie, casi llegamos. Sí, Raon, Nim. Kale se asomó después de escuchar la pregunta de Raon y la respuesta de la ballena asesina a Archie. Podía ver las costas del reino de Paerun, la parte más al norte del continente occidental. Las ballenas pronto destruirían el puesto de guardacostas del reino de Paerun. Capítulo 208. Su espalda 3. En la parte superior de un pequeño iceberg a una distancia de la costa del reino Paerun. Kale escuchó una voz emocionada mientras estaba allí. Débil humano. Estamos volviendo a estropear las cosas. Raon agitó sus alas mientras preguntaba con entusiasmo. Kale envolvió la bufanda firmemente alrededor de su cuello y respondió. Probablemente. Podía ver la orilla que todavía estaba helada porque todavía era febrero. Kale observó las 5 estaciones de patrulla alrededor del área. Actualmente se encontraban en la frontera más al norte del reino Paerun. Su defensa contra la tribu de las ballenas alguna vez había sido más fuerte que cualquier otro lugar en el pasado, sin embargo, ahora que la tribu de las ballenas está siendo olvidada, el número de guardias en esta costa helada era ahora pésimo. Kale escuchó la voz del dragón negro en su oído. Estamos tomando esto también. Esta cosa. Esas palabras hicieron que las ballenas junto a Kale en el pequeño iceberg se estremecieran. Estas ballenas eran naturalmente la ballena asesina Archie y las ballenas jorobadas, Witira y Paseton. Las 3 miradas se volvieron lentamente hacia un lado. Vieron a un hombre de pelo blanco sentado en una silla de ruedas con una expresión en blanco. El caballero guardián Clope. Parecía completamente fuera de sí mientras se sentaba en la silla de ruedas. La mirada de Kale se dirigió hacia Clope. En ese momento, la atención volvió a centrarse en la mirada de Clope. Kale comenzó a preguntar en un tono amistoso. Clope, irás con nosotros, ¿verdad? Archie se estremeció ante la actitud amistosa de Kale antes de casi caerse después de ver la respuesta de Clope. Clope levantó los brazos flácidos en el aire. Luego juntó las manos y se inclinó profundamente hacia Kale mientras aún estaba sentado en su silla de ruedas. Parecía como si se estuviera inclinando ante un dios. ¿Qué está pasando aquí? La mirada de Archie se dirigió hacia la ballena mestiza, Paseton. Sin embargo, Paseton tampoco tenía información. Paseton negó con la cabeza con expresión confusa. Oyeron que Kale continuaba hablando con Clope. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Comillas. Haré lo que me ordenes. La expresión de Archie se volvió extraña. Pero a Kale no le importó cuando observó el miedo en los ojos de Clope y se volvió. Choyan le había cortado el brazo a Clope. Ron le había cortado el otro brazo y sus 2 piernas se convirtieron en carne picada. Sin embargo, todas sus extremidades parecían normales en este momento. Tenía las piernas hacia atrás aunque no se movían, mientras que sus 2 brazos al menos se movían lentamente. Witira empezó a hablar. Joven maestro Kale, todo está bien, ¿verdad? No preguntaba por el estado de Clope. No era del tipo que sintiera simpatía por el enemigo. Ella solo estaba preguntando si este plan progresaría sin problemas. No te preocupes. Witira no preguntó más después de escuchar la respuesta segura de Kale. Estaría bien si dijera que estará bien. Kale se apartó de Clope y resopló. Kale sabía que Clope lo estaba mirando como un dios. No hay forma de que sea real. Pensaba que Clope actuaba así por miedo. ¿Por qué? La nigromante Mary fue quien le hizo las piernas y los brazos. Kale le había dicho que recreara sus extremidades mientras le decía que hiciera otra cosa también.
Las nuevas extremidades son bombas. Mary comprendió al instante lo que quería. Solo necesitas que ponga maná muerto allí. El maná muerto era un veneno mortal para los vivos. Incluso la maestra de la espada, Hannah, solo sobrevivió gracias a la ayuda de Mary. Ese poder venenoso estaba actualmente en los 4 miembros de Clope. Cale recordó lo que Mary le había dicho. Todas sus extremidades explotarán una vez que envíe la señal o si alguien intenta curarlo. Morirá de inmediato una vez que eso suceda. La vida de Clope estaba en manos de Cale. Haría cualquier cosa para mantenerse con vida. Esa era la razón por la que Cale podía mirar a Clope y resoplar. Este era el tipo que había engañado al continente haciéndole creer que él era el caballero Wyvern. Que no estaría dispuesta a hacer una persona así para salvar su vida. Cale nunca confiaría en su enemigo y no tenía ningún plan para deshacerse de esta debilidad que tenía en sus manos. El dragón negro Raon miró a Cale y Clope antes de volar hacia Witira. Luego le susurró en voz baja. Ese chico de pelo blanco está un poco loco pero aún puede desempeñar su papel. Entiendo, Dragon, Nim. Witira finalmente dejó de lado sus preocupaciones sobre Clope. Con Cale y Raon diciendo que estaba bien, no había razón para que ella se preocupara. Sin embargo, Witira no conocía todo el alcance. Está un poco loco. No sabía qué quería decir Raon con eso. Raon, de 6 años, suspiró al ver que Clope seguía mirando la espalda de Cale. Clope siguió mirando la espalda de Cale. El pelo rojo de Cale le parecía blanco. El caballero guardián todavía no se había olvidado de la leyenda. Recordó la voz del nigromante que creó estas extremidades infundidas con bombas en su cuerpo. La voz que era tan fría que se preguntó si ella era realmente una humana habló con una voz monótona. No se puede interponer en el camino del joven maestro, Nim. Por supuesto, en realidad había una buena cantidad de emoción en comparación con la voz normal de Mary, sin embargo, era tan débil que solo aquellos cercanos a ella podrían notarlo. El joven maestro, Nim, es una persona asombrosa. Mary informó al caballero guardián sobre Cale con una voz mecánica. Para Mary, Cale era alguien por quien estaba agradecida. Era alguien bueno y digno de lástima, siempre haciendo cosas por otras personas. Ella compartió sus pensamientos honestos sobre Cale. Lo dijo de manera inocente porque era una persona inocente. Esa persona siempre está mirando todo. Estaba acariciando meticulosamente todos los dolores de su grupo. Puede parecer indiferente, pero siempre se hizo de manera suave. Su corazón parecía tan alto como una montaña. Él también había curado el dolor de Mary de esa manera. Sin embargo, Clope escuchó sus palabras de manera diferente. Esa persona siempre está mirando todo. En el momento en que escuchó sus palabras, Clope sintió como si su mente se hubiera aclarado. Esa persona realmente lo sabe todo. Por eso apareció frente a mí. La imagen del cabello rojo volviéndose blanco todavía estaba en su mente. Clope pensó en la leyenda real y no la que había fabricado la familia Seca. Menor que lágrimas de Dios. El dios del lago desapareció hacia el sur mayor que. Esta era la verdad. Entonces ese dios que se fue al sur. El corazón de Clope empezó a latir salvajemente. En ese momento escuchó de nuevo la voz que aclaró su mente. Solo la voz de Mary se podía escuchar dentro de la prisión. Esa persona nunca se aparta del bien y siempre trabaja por la justicia. Clope se dio cuenta de algo. Por eso tenía que ser así. Al final, el mundo se mueve según su voluntad. Mary solo estaba felicitando a Cale por prepararse para la guerra de antemano y hacer lo que podía para proteger a todos. Sin embargo, Clope entendió ese cumplido de manera diferente. De hecho, Clope lo malinterpretó de una manera significativamente exagerada. Cale no supo de esto cuando se levantó de su asiento. «Vámonos». Splash. El océano invernal estaba provocando fuertes olas. El océano debajo del iceberg. El agua estaba teñida más oscura de lo habitual. Fue por las ballenas. Las grandes ballenas se acercaban lentamente a las costas del reino Paerun. Asterisco asterisco asterisco. Uf, ¿por qué hace tanto frío hoy? Seriamente.
La costa norte del reino de Paerun. Un soldado de la estación central de patrulla le entregó al mago quejumbroso una taza de té caliente. El mago de la comunicación tomó un sorbo de té antes de empujarlo a un lado. Mucho mejor. ¿Por qué tenemos que proteger este lugar cuando nadie va a invadir desde esta dirección? Estoy de acuerdo. No hay forma de que un reino del sur pueda romper el hielo aquí. El sur puede estar ocupado con la guerra, sin embargo, esta estación de patrulla del norte no necesitaba preocuparse por eso. ¿Quién invadiría realmente por aquí? El mago se apoyó en la silla y miró hacia el océano por la ventana. Podía ver el agua moviéndose en la distancia, sin embargo, el área cerca de la estación de patrulla estaba completamente congelada. Fue un punto de entrada completamente inútil. ¿Quién pasaría por aquí? El próximo registro es en 1 hora. Sí, señor. Esta maldita vida. El mago suspiró ante su desafortunada situación de tener que pasar el tiempo sin la oportunidad de obtener méritos. Sin embargo, todavía tenía que hacer su trabajo correctamente. Estaban en tiempos de guerra. Estaban las fuerzas centrales que estaban concentradas en registrarse más que nunca. Las fuerzas centrales. El actual jefe de la familia Seca, el duque Rock Seca, dirigía las fuerzas centrales. Puso mucho énfasis en la información y la seguridad hasta el punto de que creó su oficina como la sala central de comunicación de información para usar con los magos de la comunicación. Suspiro, no podemos hacer un informe genérico porque el duque ni me está escuchando. El mago dejó escapar un suspiro. Dado que el duque Rock Seca estaría allí, no había forma de que pudiera dar un informe mediocre. Estoy de acuerdo. Lo único que podríamos informar es si la tribu de las ballenas viene a atacar. El mago se burló del comentario del soldado. La tribu de las ballenas. Estás pensando en una tribu que ha sido olvidada hace mucho tiempo. Pero no hay forma de que suceda algo así. ¿Por qué vendría esa tranquila tribu a invadirnos? No les hemos hecho nada malo. Es verdad, yo mismo lo pensé después de decir eso. El soldado asintió torpemente con la cabeza. Incluso él pensó que algo así nunca sucedería. El soldado que había crecido junto a la orilla había escuchado historias sobre la tribu de las ballenas de su abuelo, sin embargo, eran solo una existencia misteriosa del folclore. El soldado se estremeció después de mirar por la ventana en ese momento. Mago, Nim. ¿Qué es? El mago que estaba tomando té miró al soldado con expresión de mal humor. Sin embargo, la mirada del soldado no se apartó de la ventana. ¿Qué es? El mago sonaba molesto mientras miraba por la ventana también. El soldado apuntaba a algo en la distancia. ¿Qué es eso en el océano? Había un chorro de agua disparándose en el aire en la distancia. El océano que había sido gris ahora era completamente negro. También podía ver olas. No eran olas. Seres grandes avanzaban a través del océano. Comillas. La voz sorprendida del mago también se escuchó. El soldado que se dio cuenta de lo que eran gritó casi en un chillido. Ballenas. Mago, Nim, definitivamente son ballenas. Bang. El soldado no pudo terminar su oración. La estación de patrulla temblaba. Algo golpeaba el hielo desde el fondo. Boom, boom. Esto. El mago inconscientemente dio un paso atrás. Algo salía del fondo del océano desde debajo del hielo. Bang, bang. Aparecieron más grietas en el hielo con cada golpe. El soldado agarró al mago y continuó gritando. Ballenas, es la tribu de las ballenas. Mago, Nim. Fue el momento en que dijo eso. Bang. Una explosión que fue más fuerte que cualquier otra explosión anterior se escuchó cuando el hielo en el agua se rompió por completo. El hielo helado se rompió cuando apareció una gran ballena. Era una ballena jorobada con una cicatriz en forma de X en la espalda. El cuerpo de esta gran ballena se elevó por encima del agua. El soldado y el mago hicieron contacto visual con la ballena jorobada. Sintieron que todo su cuerpo se congelaba después de ver la mirada fría en los ojos de la ballena.
La gran cola de la ballena jorobada se movió en ese momento. La cola que parecía que iba a golpear el cielo se dirigió hacia abajo. ¡Bang! Luego cayó de golpe para deshacerse del hielo. Ese fue el comienzo. Las ballenas rodearon las estaciones de patrulla. Luego comenzaron a proceder a romper el hielo congelado sobre el océano. El poder de atravesar la naturaleza. Esta fuerza salvaje y brutal era abrumadora. ¿Esto qué? Mago, Nim, debemos darnos prisa y enviar un mensaje. Debemos hacer saber a los demás que las ballenas han invadido. El soldado gritó con urgencia y el mago finalmente logró volver a sus sentidos. La invasión de las ballenas. El mago sintió miedo por estas existencias olvidadas. Estaban destruyendo el océano. La tribu de las ballenas era conocida como los gobernantes del océano. Le temblaba la mano cuando agarró con urgencia el dispositivo de comunicación por vídeo. En ese momento se escuchó un fuerte ruido. ¡Bang! El soldado informó de la situación. La estación de patrulla del este fue destruida. El mago vertió maná en el dispositivo de comunicación por vídeo y asintió con la cabeza. Podía ver la estación de patrulla del este siendo destruida con sus propios ojos. Al mismo tiempo pudo ver el vapor que se elevaba alrededor de la ballena jorobada con la cicatriz en forma de X. Y luego, una vez que el vapor desapareció. Film. Una persona de la bestia ballena apareció mientras agitaba un largo látigo de agua. Este látigo hecho de agua se movía y rompía el hielo. La persona de la bestia ballena jorobada pisó pedazos de hielo roto mientras se dirigía directamente a la estación central de patrulla. Ella estaba lejos pero el mago estaba seguro de algo. Esa ballena lo estaba mirando. El miedo llenó su cuerpo. Se pudo escuchar el sonido del dispositivo de comunicación por vídeo que se conecta. El mago rápidamente bajó la cabeza y miró dentro del dispositivo de comunicación por vídeo. No es hora de registrarse, ¿qué está pasando? Podía escuchar la voz del mago de comunicación de las fuerzas centrales en el otro extremo. El mago comenzó a gritar con urgencia. La tribu de las ballenas ha invadido. ¿De qué estás hablando? El inesperado informe hizo que el mago pensara que había escuchado incorrectamente. Ha llegado la tribu de las ballenas. La tribu de las ballenas está causando un escándalo en el océano. El mago estaba asustado. Pensó que podría morir. Ese pensamiento lo hizo gritar lo suficientemente fuerte como para que el dispositivo de comunicación por vídeo se rompiera. Su voz llena de desesperación convirtió la sala de comunicación de información en un caos. Una persona respondió al grito. ¿De qué estás hablando? Duque Rock Seca. El padre de Clope Seca y la persona conocida por el reino de Paerun como el Caballero Guardián. Apareció en la pantalla. El mago habló con aún más urgencia después de ver su rostro. La tribu de las ballenas ha invadido y están destruyendo el hielo. El mago luego giró la pantalla hacia el océano. Se podían ver las estaciones de patrulla ya destruidas, las estaciones de patrulla actualmente destruidas y el desorden que era el océano. Cuando empezó el ataque, ¿cuál es la situación actual? También podía escuchar la urgencia en la voz de Duque Rock. Sin embargo, el hecho de que todavía estuviera tranquilo hizo que el mago se calmara mientras respondía. El ataque comenzó hace 5 minutos. La estación de patrulla del este está destruida mientras que las otras también están siendo atacadas. En cuanto a nuestra estación central de patrulla, el mago dejó de hablar. Comillas. Notó la rareza fuera de la ventana. ¿Qué le pasó a la ballena? ¿Qué pasó con la ballena que se dirigía hacia nosotros? No podía ver a la persona bestia ballena jorobada. ¿Qué es? ¿Por qué no dices nada? El mago no pudo seguir hablando. Se dio cuenta de algo más en ese momento. El soldado. El soldado que estaba a su lado estaba callado. ¿Por qué está callado? Plaf. Vio al soldado caer por su pie. Parecía haberse desmayado sin una sola herida. Los ojos del mago empezaron a girar lentamente. Había visto a la mujer de cabello azul que se dirigía hacia su estación de patrulla.
Esta ballena tenía el cabello azul similar a su cabello, sin embargo, esta vez era un hombre. El mago no pudo hacer nada a pesar de que vio la mano del hombre de cabello azul dirigiéndose hacia su espalda. Plaf. El mago quedó inconsciente fácilmente por las manos del mestizo Paseton. Tang, tang. El dispositivo de comunicación por vídeo cayó al suelo. ¿Qué está pasando? No puedes hacer un informe. La voz del Duque Rock se podía escuchar desde el dispositivo de comunicación por vídeo aún conectado. Una persona tomó el dispositivo de comunicación por vídeo. Kale Enituse le pasó el dispositivo de comunicación por vídeo a otra persona. Aquí. Clopé recibió el dispositivo de comunicación por vídeo de Kale con manos temblorosas. El Duque Rock continuó hablando mientras la pantalla temblaba. Mago de la comunicación, no puedes continuar con el vídeo. ¿Cuál es el número de ballenas? La urgencia y la sensación de emergencia parecían estar en la voz del Duque Rock, sin embargo, Kale estaba completamente tranquilo en el otro lado. ¿Recuerdas mi orden? Las pupilas de Clopé temblaron después de escuchar la voz de Kale. Orden de Kale. Haz que el reino de Paerun se convierta en nuestro espía. Kale empujó hacia abajo el hombro de Clopé mientras señalaba hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Era él quien le decía a Clopé que hiciera lo que le ordenaba. Lo hará si no quiere morir. Kale observó en silencio a Clopé, de quien pensó que elegiría su vida por encima de todo. Las manos de Clopé temblaban mientras giraba la pantalla hacia su rostro. ¿Qué está pasando, El Duque Rock Seca se estremeció. Podía ver el pelo blanco. Se quedó sin palabras después de ver el cabello tan blanco como el suyo. Mi hijo. Clopé Seca. Se registró que su hijo desapareció en acción después de la batalla contra el reino de Rohan hace unos días. El Duque Rock no podía entender lo que estaba pasando. Sin embargo, como alguien de una familia ingeniosa, levantó la mano e hizo un gesto a los magos. Nivel de seguridad 1. Las personas dentro de la sala de comunicación de información comenzaron a proceder silenciosamente de acuerdo con su señal. El duque no los miró mientras seguía mirando a su hijo. Fue en ese momento. Hola a todos. El duque vio a alguien más a través de la pantalla. Tú, eres. El duque estaba familiarizado con esta persona. Él era la razón por la que su plan para acabar con el reino de Rohan había fracasado. El pelirrojo. Podía ver a Kale Enituse al otro lado. Sonreía alegremente con una mano en el hombro de Clopé. El Duque Rock Seca parecía haber visto algo difícil de entender. La tribu de las ballenas en la frontera norte con su hijo y Kale Enituse. ¿Qué demonios está pasando? Las pupilas de Rock comenzaron a temblar en ese momento. Padre. Su hijo Clopé sonreía alegremente. Kale lo observó en silencio desde un lado. Clopé seguiría su orden para sobrevivir. Dado que el reino de Rohan parecía más fuerte que la alianza indomable, querría quedarse con Kale para proteger a su hogar. Kale lo confirmó en su mente mientras miraba hacia Clopé. Dios. Kale se estremeció. Clopé respondió alegremente a su padre. Este estimado señor es un dios. ¿Qué demonios? Kale miró a Clopé con verdadera incredulidad. Clopé habló con una expresión que parecía indicar que había logrado su sueño. Padre, he acompañado a la leyenda hasta aquí. Realmente se volvió loco. Kale se quedó sin palabras. C-209 su espalda 4. Kale escuchó la voz de Raon en su cabeza. Realmente perdió la cabeza. Kale no pudo decir nada en respuesta al tono de suspiro del dragón de 6 años. Vio la extraña forma en que Paseton lo miraba, así como los pasos rígidos de Witira y Archie que acababan de entrar en la estación de patrulla, pero no pudo mostrar ninguna respuesta a las palabras de Clopé. La ballena asesina Archie pareció especialmente sorprendido. Vaya, maldita sea que mi asterisco da. Quiero decir, ¿qué cosa tan increíble hiciste de nuevo? Archie rápidamente cambió sus palabras por las de un cumplido mientras miraba hacia Clopé. La ballena asesina Archie no pudo evitar cerrar la boca después de escuchar las siguientes palabras de Clopé.
Las palabras de este estimado señor son todas correctas y él lo sabe todo. Podemos ir por el camino correcto si seguimos a este señor. Archie no podía creer la forma en que Clopé elogiaba a Cale. Sin embargo, lo que lo sorprendió aún más fue la verdad detrás de esas palabras. De hecho, es verdad. Las palabras de Clopé eran realmente ciertas. Aunque ese matiz fue una pequeña diferencia, no ha estado siempre el joven maestro Cale un paso por delante de todos para hacer lo correcto. Supongo que es verdad. La ballena asesina Archie vio que Witira asentía con la cabeza y se callaba. Witira estaba sonriendo con una expresión divertida en su rostro. ¡Qué humano más aterrador! La ballena asesina Archie pensaba que Cale daba más miedo que el rey ballena Sinclair, que lo había convertido en pulpa una vez. Luego fingió no ver nada a pesar de que sus ojos todavía estaban temblando. Sin embargo, había alguien aquí que no podía ignorar lo que estaba pasando. ¿Qué diablos? El padre del caballero guardián. Rock Seca, el jefe de la familia Seca. No podía comprender lo que estaba pasando en este momento. Dios, leyenda. Sabía que su hijo siempre estuvo obsesionado con las leyendas. Sin embargo, eso se debió a que él mismo quería convertirse en uno, no porque quisiera servir a otra persona que era una leyenda. La mirada del duque Rock se dirigió hacia Cale en Ituse. Cale había estado haciendo una expresión extraña mientras miraba a Clopé todo este tiempo. Sin embargo, la conmoción en su rostro había desaparecido después de unos momentos. En cambio, nuevos pensamientos llenaron su mente. ¡Oh, qué interesante! Al contrario de la mente de Cale que se movía rápidamente, una voz sorprendida llenó la estación de patrulla. Capitán Clopé Seca, ¿qué tonterías está escupiendo ahora mismo? El duque llamó a Clopé capitán en lugar de hijo para intentar que recobrara el sentido. Cale quería aplaudir al duque que de alguna manera pudo mantener la calma. Incluso él se había sorprendido por las palabras de Clopé. Entonces, ¿cuán sorprendido debe haber estado el duque? Su mente probablemente estaba complicada en este momento, pensando si su hijo se había vuelto loco o si estaba siendo amenazado. Tengo que intervenir. Cale estaba debatiendo si necesitaba intervenir para dirigir esto en la dirección correcta. Clopé empezó a hablar en ese momento. Duque, Nim. Su voz sonaba normal. Solo 3 días. Clopé pensaba racionalmente que Cale era una figura legendaria. Había simulado muchos escenarios diferentes en su cabeza mientras estaba en la prisión subterránea. El nigromante había compartido cómo pudieron lograr una victoria abrumadora en el océano con pureza inocente. Por eso pudo llegar a sus propias conclusiones. 3 días. El duque respondió a su hijo mientras enviaba muchas señales a los magos. Esta conversación no podía salir de esta habitación. Definitivamente no se pudo enviar a la Alianza Indomable. La influencia del reino de Paerun en la Alianza Indomable había estado cayendo porque Clopé Seca fue capturado y el miembro de ARM que había estado controlando a los Wyverns no estaba en acción. La tribu Oso y los enanos, así como el reino de Norland y el reino Ascosan, que tenían una armada, tenían más influencia que el reino Paerun. ¿Por qué el reino de Rohan está invadiendo en un momento como este? El duque sintió un dolor de cabeza porque las cosas no iban bien. Estaba bien porque el reino de Paerun tenía un número de soldados y caballeros mayor que el promedio, de lo contrario, su influencia sería aún menor. El duque Rock estaba a punto de suspirar. Fue en ese momento. Sí, solo 3 días. Ese es el tiempo que le tomaría al reino de Rohan conquistar la capital del reino de Paerun. Tanto Cale como el duque Rock se estremecieron. Clopé comenzó a hablar con confianza sobre las fuerzas que no pudieron evitar convertirse en leyendas. Añadiendo a la tribu de las ballenas pueden acabar con el reino Paerun en solo unas horas si realmente quisieran hacerlo. Clopé continuó hablando lentamente. Este señor tiene fuerzas suficientes para diezmar a los Wyverns restantes y aunque pueden haber estado en el nivel más bajo de fuerza, las 3 estrellas rojas de ARM que nos ayudaron han sido capturados. Clopé creía que todavía estaba perfectamente cuerdo. También tiene la fuerza para destruir instantáneamente 300 barcos a la vez.
Lo había pensado y había llegado a una conclusión de la que estaba seguro. Tiene un maestro de la espada, un nigromante y muchos expertos en espadas. También hay otras personas en el nivel de fuerza de la tribu ballena protegiendo a este señor. Clopé no se había vuelto loco. Simplemente se estaba moviendo de la mejor manera para poder mantener su vida. Padre, no, Duque, Nim. Clopé también era un maestro de la espada. Había comenzado esta guerra para convertirse en una leyenda. Él también era alguien que había pasado horas para alcanzar la cúspide del camino de la espada. Por eso podía verlo. Deseo vivir. El futuro que Clopé simulaba le fue explicado a su padre. La Alianza Indomable no podrá tomar ninguna de las tierras del sur. El duque Rock Seca pudo ver la certeza en los ojos de su hijo. Los ojos originalmente en blanco de su hijo ahora brillaban. Estos eran los ojos de la familia Seca, los ojos de la serpiente blanca que nunca perdió la oportunidad de encontrar una forma de vivir. Clopé no ocultó esta mirada a Kale. Debemos seguir a este estimado señor. La serpiente blanca quería seguir la leyenda incluso si estaba en los faldones. Entonces, al menos podremos seguir el camino de una leyenda. El territorio en Ituse era un territorio pequeño en un reino promedio. Sería la historia de cómo Kale partió de un territorio tan pequeño y sacudió todo el continente occidental. ¿No fue ese el comienzo perfecto que fue similar a los héroes de las leyendas? Clopé habló con su padre y el reino Paerun detrás de él. Duque, Nim, al menos tenemos que sobrevivir. Podrían deshacerse de la Alianza Indomable para sobrevivir. El duque Rock tragó saliva inconscientemente. Su hijo Clopé Seca había aceptado la ayuda de Arm mientras decía que se convertiría en un maestro de la espada y crearía una leyenda. Aunque Arm era ahora el centro de la Alianza del Norte original se centró en su hijo. La mirada en los ojos de su hijo en este momento parecía aún más determinada cuando le dijo a la Alianza que deberían dirigirse a las tierras del sur. Una fuente desconocida de incertidumbre comenzó a llenar la complicada mente del duque. Muy bien, ahora entonces. Kale en Ituse, el hombre que había estado allí con una mano en el hombro de su hijo, miró hacia el duque Rock y continuó hablando. Fue con un tono de voz muy oficial. Ahora te enseñaré cómo puedes sobrevivir. Sin embargo, las palabras que estaba diciendo eran cosas en las que no debería estar seguro. Kale le dio una palmada a Clopé en el hombro mientras se explicaba. Permitirá que el reino de Paerun no caiga y siga siendo la potencia más fuerte en la región norte del continente occidental después de la guerra. El duque Rock se centró en cómo seguirán siendo la potencia más fuerte en la región norte. ¿Cómo podría haber tal método? Solo que, si deseas saber. El duque Rock miró hacia Kale que lo había interrumpido. No pareció dudar ni siquiera al dirigirse a un duque como él. Solo tenía una mirada que parecía lista para ocuparse de los negocios. Por favor, ven, no disfruto charlar estando de pie. Kale en Ituse le estaba diciendo al duque Rock Seca que acudiera a él, sin embargo, era más una amenaza que una solicitud. El duque Rock podía ver las estaciones de patrulla destruidas a través de la ventana detrás de Kale. La voz relajada de Kale llegó a sus oídos en ese momento. Por cierto, si aparecen más de 5 personas, lo tomaremos como una declaración de guerra y comenzaremos nuestro ataque de inmediato. La tribu de las ballenas probablemente destruirá toda la costa. El duque Rock pudo ver la suave sonrisa de Kale. Kale en Ituse emitió la vibra seria de un noble cuando abrió la mano. Ya que debería ser posible para ti teletransportarte. Abrió la mano para mostrar 5 dedos. 5 minutos. Traiga un máximo de 5 personas en los próximos 5 minutos. Era su forma de decir que no les daría tiempo para pensar. Olvídate de un dios. Kale parecía más el diablo a los ojos del duque. El diablo siguió hablando. Hágale saber a la alianza si quiere. Nada cambiará para el reino de Paerun ni para la familia Seca de ninguna manera. Por supuesto, lo tomaré como si rechazaras nuestra oferta si haces eso. Era la verdad. La alianza indomable que se dirigía al sur se volvería para ayudar al reino de Paerun que ya no tenía wyverns ni un maestro de la espada.
La voz de Kale llegó al oído del duque una vez más. Ha pasado 1 minuto. Luego terminó la llamada. El duque Rock cerró los ojos por un momento. Apúrense y prepáralo. Rápidamente gritó una orden mientras volvía a abrir los ojos. Asterisco asterisco asterisco. Screech. Se abrió la puerta de la antigua sala de comunicaciones de la estación central de patrulla. El duque Rock Seca tenía a sus subordinados detrás de él mientras observaba la situación detrás de la puerta abierta. Bienvenidos. Había un hombre sentado en una silla con las piernas cruzadas y bebiendo té. Kale dio la bienvenida al duque que estaba junto a la puerta como si estuviera congelado. El duque pudo ver a su hijo sentado en una silla de ruedas mientras tomaba té. También pudo ver a las personas que supuso eran las ballenas. El duque Rock Seca, que era duque y padre, inconscientemente comenzó a hablar. Clopé. Sin embargo, el duque Rock solo pudo escuchar la voz de Kale. Crearé una nueva leyenda para el reino de Paerun como quiere su hijo. El movimiento del duque se detuvo. La expresión de Clopé también cambió. La taza de té en la mano de Clopé temblaba. La mirada del duque Rock se centró en Kale después de ver esta reacción. Pudo ver que Kale estaba sonriendo. 3 cosas. Kale le dio al duque algunas propuestas. Te pediré 3 cosas, también te diré 3 verdades. Su conversación y su trato comenzaron con esas palabras. Kale compartió sus 3 condiciones. Luego le dijo al duque las 3 verdades para esas condiciones. No tomó mucho tiempo decir todas esas cosas. Solo 1 hora. Aunque el té en sus tazas ahora estaba frío, fue solo un corto período de tiempo. La conversación de Kale y el duque Rock terminó después de ese tiempo. Se levantó de su asiento y terminó la conversación. Tienes 1 semana para prepararte. Kale no dijo nada más antes de alejarse de duque Rock Seca. 1 semana. El duque Rock pudo ver las feroces miradas de las ballenas aún en el océano. 1 semana. Aunque le habían dado algo de tiempo, algunas de las ballenas se quedaron atrás. Los movimientos de las ballenas se determinarían en función de las decisiones de Kale en 1 semana. El duque Rock no pudo salir de la estación central de patrulla durante mucho tiempo. Asterisco asterisco asterisco. Por otro lado, Kale necesitaba recibir el interrogatorio de Raon después de dejar la estación de patrulla. Débil humano. ¿Por qué le diste tiempo para prepararse? Está pasando algo en esta semana. Kale se acostó sobre la espalda de Archie mientras él respondía. Solo un poco del mundo volviéndose caótico. Sí, de hecho. ¿Cómo podrían no sorprenderse después de ver a los elfos oscuros revelándose por primera vez en cientos de años? Kale imaginó ese escenario mientras respondía casualmente, sin embargo, alguien más entendió esto de manera un poco diferente. El lomo de la gran ballena asesina se crispó cuando empezó a sudar. A Raon no le importó cuando respondió a Kale. Ah, ya veo. El dragón negro respondió casualmente antes de acostarse junto a Kale. Archie nadó más rápido que nunca en toda su vida de ballena. Asterisco asterisco asterisco. Humano. Recibimos una llamada del príncipe heredero. Raon se acercó a Kale con un dispositivo de comunicación por vídeo que brillaba en rojo en sus brazos. Cuarto. Este era un lugar donde solo los niños de 9 años promedio y Ron estaban con él. Conéctalo. Raon conectó la llamada y se trasladó a una esquina de la habitación con Oni Hong. Los niños de 9 años en promedio tenían salsa a los lados de la boca. Paat. Se conectó el dispositivo de comunicación por vídeo y apareció el bello rostro de Alberu. Joven maestro Kale Enituse, la estrella de nuestro reino. Estás comiendo carne, sí su alteza. Kale se puso un trozo de filete de ternera en la boca mientras asentía con la cabeza. SHHH. La copa de vino junto a Kale se estaba llenando de vino tinto. Kale tomó la taza que Ron le había entregado y tomó un sorbo. Luego comenzó a hablar. Lo siento, Alteza, tengo hambre porque acabo de regresar del reino de Paerun. Por eso estoy comiendo ahora mismo. Me disculpo por atender su llamada de esta manera. Kale respondió con lo que le vino a la mente.
Esperaba que Alberu dijera bastardo loco o me estás volviendo loco antes de ponerse manos a la obra. Luego apuñalaría un trozo de carne con su tenedor. Aunque Alberu puede decir cosas así, no era del tipo que se quejaba de comer durante la llamada. Sin embargo, Kale sintió que algo andaba mal hoy. Sostuvo el tenedor con la carne en la mano mientras miraba hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. El príncipe heredero estaba sonriendo alegremente. Sí, debes comer cuando tengas hambre. Nuestro joven maestro Kale definitivamente debería comer cuando tenga hambre. Esto es raro. Kale estaba pensando que esto era muy raro. Entonces se dio cuenta de la razón de este sentimiento. Aigu, basta con un solo plato de bistec. Incluso una mesa elegante llena de comida no sería suficiente para nuestro joven maestro Kale. ¿Por qué está así? Kale sintió algo por lo que estaba haciendo el príncipe heredero. Una lengua simplista. Kale comenzó a fruncir el ceño. Ese cambio hizo que los ojos de Alberu temblaran por un momento, pero continuó sonriendo tan brillantemente como hablaba. Sí, debería invitar a nuestro joven maestro Kale a una deliciosa, no, la mejor comida que puede hacer la cocina real. ¿No estás de acuerdo? El bistec y el vino no son suficientes. Respondió la voz contundente de Kale. Comillas. ¿Quieres ve vaya a la capital? El príncipe heredero apartó su brillante sonrisa después de ver que Kale entendía lo que necesitaba como de costumbre, y continuó hablando con su expresión habitual. Llamé para discutir algo contigo. El príncipe heredero sabía que Kale era su socio en esta guerra. Por eso entregó información honesta sobre lo que estaba sucediendo en la capital. Pensó que era lo más respetuoso que podía hacer. Al final, el reino de Caro está buscando ayuda de nosotros y del imperio. Parece que se asustaron después de escuchar sobre las naves de la Alianza Indomable. Kale se dio cuenta de algo después de ver la expresión tranquila del príncipe heredero. Y este problema es difícil de manejar para la corona por sí sola. El reino de Rohan todavía estaba en guerra. Sería difícil defender su propio reino mientras también ayudamos al reino de Caro. Si lo hace mal, los nobles podrían difundir rumores a los ciudadanos de que el reino ha desechado a sus propios ciudadanos para ayudar a los reinos extranjeros a obtener beneficios. Kale tomó otro sorbo de vino. Su rostro comenzó a sonrojarse. Están los nobles en contra de ayudar al reino de Caro. Siempre hay gente que se opone a las cosas, sin embargo, el marqués Ailan hizo que el ambiente fuera raro. Marqués Ailan. Su familia era conocida como la casa de artes marciales más grande del reino de Rohan. Kale sintió una extraña sensación. El príncipe heredero continuó hablando suavemente. Deseo escuchar tu opinión. Kale se rozó los ojos con las manos. La facción del marqués Ailan y la facción central de la nobleza quieren celebrar oficialmente una gran reunión de nobles para escuchar tu opinión. La región noreste con la casa en Ituse. La familia Stan con el primogénito antes apartado, Taylor Stan. La casa Yerre con Antonio que custodiaba la región suroeste que limita con el imperio. Había facciones en la región sureste y también en la región central. Dijeron que sería mejor escuchar los pensamientos del comandante Nin de nuestra región noreste que está protegiendo nuestro reino de Rohan. Los nobles querían la confirmación de que el reino de Rohan continuaría a salvo y que estaba bien ayudar al reino de Caro. No querían escuchar esto del príncipe heredero, sino de la persona que había logrado la victoria en la guerra. Esto también cumplió con las expectativas de Kale. Por eso había preparado documentos y estaba listo para charlar a través de un dispositivo de comunicación por vídeo. Sin embargo, el problema era que no era una solicitud tan inocente. Ya sea porque eran cautelosos o porque fue por su buena voluntad, algunos de los nobles querían ver este poder inminente por sí mismos. Fueron las acciones de personas que no querían perder el poder ni siquiera durante una guerra. Kale lentamente comenzó a hablar. Que mi asterisco da de la región sureste y la región central. En efecto. Pero no se equivocan. Sigue siendo molesto. Kale podía ver el rostro del príncipe heredero. Podía sentir la molestia en su rostro.
El príncipe heredero no se molestaría así si llamaran a Kale simplemente porque estaban realmente preocupados por el reino de Rohan y no por esta batalla de facciones. En algunos aspectos tenía sentido escuchar la opinión del comandante militar de la región noreste. Sin embargo, sus intenciones no fueron buenas. Tap, tap, tap. Kale dio unos golpecitos con el dedo en la mesa. También quieren que el maestro de la espada y el nigromante te acompañen. Afirman que es para elogiar sus habilidades. Probablemente tampoco tenían buenas intenciones de querer ver a Choyan y Meri. Por eso el príncipe heredero había llamado a Kale. Sin embargo, yo me encargaré de eso, así que no te preocupes. Puede ignorar todas las llamadas inútiles de la región central. Eso está bien. El príncipe heredero se estremeció antes de empezar a sonreír. Entendió las intenciones de Kale al mirar la expresión de su rostro. Realmente tienes tendencia a cuidar bien a tus subordinados. La mirada de molestia que había en el rostro de Kale había cambiado a otra cosa. El príncipe heredero miró la mirada fría en el rostro de Kale mientras agregaba. Los ciudadanos de la capital también desean verte. El arma más popular que están vendiendo en la capital aparentemente es el escudo en este momento. ¡Ja! Kale dejó escapar un profundo suspiro, sin embargo, ese suspiro pronto se convirtió en una sonrisa. Era hora de mostrar a los ciudadanos un nuevo héroe. Supongo que primero necesito causar un escándalo en la capital. La capital. El príncipe heredero miró hacia Kale que había decidido ir a la capital, antes de continuar. Todo el reino se volverá caótico. Sin embargo, no sabía si sería porque la gente lo vitorearía o porque la gente temería.